Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría estar en este día. Dice la palabra que entramos por sus atrios con alabanza y nos regocijamos delante del Señor. Ponga alegría en su corazón, porque venir a alabar y adorar el nombre de Cristo es lo mejor que podemos hacer en toda la semana. El Señor consagró un día en la semana para que nosotros estuviéramos en su presencia, alabándole y adorándole. Pero no podemos llegar a su presencia de cualquier manera. Tenemos que llegar lavados por la sangre gloriosa del Cordero. Es la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento el sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de un cordero. Y hoy nosotros entramos con la sangre de Jesús. Invocamos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Invoque allí donde está la sangre de Cristo. Levantamos la sangre gloriosa del cordero, ofrecida en sacrificio al Señor Dios Todopoderoso. Es el único sacrificio que Dios aceptó, acepta y aceptará por los siglos de los siglos. La sangre de su Hijo amado Jesucristo, la sangre preciosa que nos limpia, la sangre que nos purifica, la sangre que nos lava, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su glorioso nombre. En esta hora venimos delante de su presencia y declaramos que la gloria de Dios resplandece sobre esta iglesia. La gloria de Dios resplandece sobre cada familia, sobre cada persona que está viendo este culto a través de las redes sociales. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo declaramos que los aires se limpian, que la gloria de Dios resplandece sobre Bogotá, sobre Colombia, sobre esta localidad, sobre todo Bogotá. Reprendemos todo espíritu inmundo de muerte, todo demonio inmundo que quiere atacar a las personas, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de injusticia lo echamos fuera en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Declaramos la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Bendito sea el santo nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza a ti, Señor. Bendito tú eres, oh Dios. Atamos principados, atamos potestades, atamos gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes, y en el nombre glorioso del Señor Jesucristo pisoteamos serpientes y escorpiones, echamos fuera toda obra de las tinieblas, todo poder del mundo lo echamos fuera, todo lo que quiera robar la bendición de Dios la echamos fuera, todo espíritu maligno, toda maldición satánica la echamos fuera en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Atamos principados y potestades en esta hora. Demonios inmundos de enfermedad que quieren atacar nuestra casa, nuestra familia, espíritus inmundos de muerte, los reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos que la gloria de Dios resplandece. Demonios de ruina, de escasez, los echamos fuera, fuera, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos la gloria de Dios, la bendición del Altísimo que está descendiendo en este lugar. Recibimos esa bendición de Dios. Echamos fuera toda inmundicia del diablo, todo plan de las tinieblas, toda obra de Satanás, la echamos fuera en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. A esta hora, espíritus mentirosos, demonios contumaces y rebeldes, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Esos espíritus de rebeldía, de rebelión, de desobediencia son atados y echados fuera en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y barrabashata cambarrabajanda, reprendemos todo plan del diablo. Se entrona la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, se entrona en nuestro corazón Jesucristo el Señor. El Espíritu Santo se entrona en cada corazón, en cada vida. En esta hora se limpian los aires, la atmósfera de Dios, y declaramos que la gloria de Dios resplandece. Declaramos que principados caen, potestades de las tinieblas son echadas fuera, y huestes malignas en las regiones celestes son atadas y echadas fuera. En el nombre glorioso de Jesucristo se establece el reino de Dios. Se establece el reino de Dios. La luz de Dios resplandece, porque la luz echa fuera las tinieblas. Las tinieblas no prevalecerán. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Toda maldición del diablo cae en esta hora en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Declaramos la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo, el resplandor de la gloria de Dios en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y barrabashata cambarrabajanda, horribijibiribicanda, batalla allí por lo que el diablo le quiere robar. En el nombre del Señor Jesucristo prohibimos a Satanás y a sus demonios que roben cualquier cosa.
en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y declaramos que se establece el reino de Dios. La gloria de Dios resplandece. La bendición del Altísimo viene sobre nuestras vidas. Oh, Ribashata Kamba Rabajanda. Puertas se abren y puertas no se cerrarán. Declaramos la bendición del Todopoderoso. Ponemos todo delante de Dios. En la gloria de Dios resplandece. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Todo demonio inmundo que quiere confundir, todo espíritu mentiroso, lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu inmundo de confusión, todo demonio inmundo que quiere enredar el corazón y no permitir que la palabra de Dios entre en el corazón, todo espíritu de distracción, de inmundicia, lo echamos fuera, fuera, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Se corta toda brujería, toda hechicería, toda maldición satánica, la cortamos por el poder de la sangre gloriosa de Cristo. Y declaramos que la gloria de Dios resplandece. Reprendemos todo espíritu inmundo, toda cadena de pecado, toda inmundicia del diablo, la echamos fuera en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos espíritus inmundos de resequedad, de inmundicia que han querido sacar las personas de las iglesias, los reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad, de inmundicia, lo echamos fuera. Toda dureza de corazón, fuera en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y declaramos que la gloria de Dios resplandece sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la gloria al Señor esta mañana. Hermoso Espíritu Santo, que tu presencia sea tocando cada vida, que tu gloria descienda en esta hora, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. No lo merecemos, Señor, somos indignos de tu presencia, pero tu gracia y tus misericordias son nuevas cada mañana, y por el poder de la sangre gloriosa de Jesucristo, derrama de tu gloria, Señor. Anhelamos tu presencia, un vislumbre de tu gloria, Señor. Un momento en tu presencia es más valioso que cualquier cosa. Te anhelamos, Espíritu Santo. Toma control de este tiempo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios lo que más le agrada y lo que Él más quiere es que nosotros conozcamos su corazón, aprendamos a saber con exactitud lo que a Dios le gusta, lo que le agrada, lo que no le gusta, lo que aborrece y cómo es el corazón de Dios. Y por eso el Señor nos dejó la Escritura o la Santa Biblia, porque la Santa Biblia nos enseña a conocer el corazón de Dios, desde la primera hasta la última página. La Biblia nos enseña que todo el plan de Dios para nosotros, a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y la Biblia dice que toda la Escritura, toda, absolutamente toda la Escritura, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia es perfecta, no tiene errores, no se contradice, se explica a sí misma. Y dice que es inspirada por el Espíritu Santo mismo y es útil para enseñarnos, para instruirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a ver algo que es recurrente a través de la Biblia y en lo cual nosotros debemos ser muy cuidadosos. Y para eso vamos a ver esta escena que la Biblia nos relata. En el costado de un camino, de un sendero, hay un asno, un burrito. Y cerca del asno hay un león. Los dos obviamente están bien y están vivos y todo lo demás. Y entre los dos, entre el asno y el león, al costado del camino, yace el cuerpo sin vida de un hombre joven. Cuando nos acercamos un poco más a la escena que nos relata la Biblia,
vemos que el hombre joven fue muerto, el león le mató, pero el asno donde él iba no se ha ido, el burrito no se ha ido, está ahí junto a él, y el león no ha atacado al asno, ni el asno ha huido, ni el león tampoco se ha ido. Esta escena nos la relata la Biblia, nos la muestra la Biblia en el libro de Primera de Reyes, y todo comienza cuando Salomón, rey de Israel, muere y su hijo Roboam Dios divide el reino en dos, en Judá y en Israel. Y Judá es donde estaba Jerusalén, y Roboam, hijo de Salomón, se establece allí en Jerusalén. Pero Jeroboam, que era otro rey, toma las 11 tribus restantes y se forma Israel. Pero Jeroboam, este rey de Israel, hizo algo despreciable a los ojos de Dios, hizo algo horrible a los ojos de Dios, y es que tuvo temor en su corazón de que el pueblo se le cambiara para el otro bando, digámoslo así, y entonces construyó o mandó hacer 2 becerros de oro, 2 ídolos que representan, los becerros representan demonios, y empezó a decirle al pueblo que esos son sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Por eso es que Dios aborrece tanto todo lo que son estatuas, imágenes y todo este tipo de cosas, porque eso hace que la gente ponga el corazón en esos ídolos. Y este rey Jeroboam puso 2 becerros y le empezó a decir al pueblo: esos becerros son sus dioses, los que los sacaron de Egipto. Y estableció una fiesta solemne para esos ídolos, para esas imágenes, para esos demonios, y les construyó un altar. Y en ese altar ofrecía sacrificios a esos demonios. En el día de hoy sería como cuando las personas le oran o le rezan a ídolos, a cosas que no son de Dios. Y estaba él en esto, haciendo una fiesta con los hijos de Israel, y llegó allí al altar, este altar de esos 2 becerros de oro, de esos 2 ídolos, para quemar incienso y ofrecerle oraciones a esos demonios. Y entonces sucede algo maravilloso, sucede algo glorioso. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 13, nos relata la palabra. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, la Biblia nos relata algo, un pasaje espectacular. Y dice la palabra desde el verso 1: he aquí un varón de Dios. Entonces entra en escena, o entra allí al relato bíblico, un varón de Dios. Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, o sea, vino de un pueblo a otro porque Dios se lo indicó, Dios lo envió. Y estando Jeroboam, este rey que había construido los 2 muñecos esos, junto al altar para quemar incienso, al altar aquel que le había hecho a esos muñecos, el varón de Dios, el siervo de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Impresionante esto, que empezamos a ver que el siervo de Dios, que el profeta de Dios le habla al altar, al ídolo inmundo que había construido este rey. Aquí empezamos a ver, digamos, las cosas tremendas que hace Dios. No le habla al rey,
No le habla a los demonios, a los sacerdotes inmundos que estaban haciendo sacrificios allí a esos demonios. Le habla directamente al altar por palabra de Jehová. Jesús hacía lo mismo, le hablaba directamente a los demonios y les decía: fuera. Y entonces este siervo de Dios le dice: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Entonces le dice al altar: altar, sobre ti serán sacrificados los sacerdotes que queman incienso a los demonios, y sobre ti serán quemados huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo. Entonces el profeta de Dios, este siervo de Dios, dice: y para que ustedes vean que esto viene de Dios, para que vean que es algo serio, Dios les va a dar una señal. Esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces el Señor les dice: les voy a dar una señal de inmediato. Aunque esta profecía que vendría un rey de la casa de Israel llamado Josías se cumplió varios años después, y Josías fue un rey que Dios colocó allí sobre Israel, y lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 23, mucho más adelante. Josías fue un rey que amó a Dios entrañablemente. Celebró la Pascua de Dios, y la Biblia relata y dice que Josías amó a Dios con todo su corazón. Pero aunque esa profecía se cumplió años después, el Señor dijo: les voy a dar una señal que esto viene de Dios. Ahora mismo, en este instante, el altar se quebrará. Obviamente eso tiene una connotación espiritual. Dios quiebra, Dios quita todo altar que no le agrada, como Dios quita el corazón que no le gusta, y quita el altar y derramó la ceniza. Derramar la ceniza en tierra significaba que la ceniza se contaminaba. La ceniza era señal de arrepentimiento, significaba que el arrepentimiento de ese pueblo iba a caer en tierra, que Dios no lo recibía. Bueno, luego seguimos explicando toda cosa espiritual acerca de esto para no demorarnos. Verso 4: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de este varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle, o agárrenlo, o captúrenlo. Mas la mano que se había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Otra cosa sobrenatural: cuando las personas tienen idolatría en su corazón, cuando las personas, el diablo las enceguece para no ver la gloria de Dios, el corazón se enceguece, el corazón se oscurece, y aún la persona cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien, y empieza a defender aún con su vida lo que cree que está bien. Y aquí Jeroboam piensa que ese altar y que esos ídolos están bien, y lo que hace es que cuando ve que el profeta de Dios dice: el altar se va a romper y la ceniza se va a regar, estira su brazo y ordena a los guardas de él, ordena a su ejército: préndanlo, agárrenlo al varón de Dios, o sea, que lo atacaran. Pero el brazo que extendió el rey Jeroboam, en el momento en que lo extendió para señalar al profeta, al varón de Dios, el brazo se le secó y no lo pudo enderezar, o sea, la mano le quedó extendida,
porque Dios estaba mostrando su gloria y su poder. Verso 5, y dice, y no la pudo enderezar. Verso 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el profeta de Dios, que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Como era un mandamiento de Dios, como era un mandamiento inmediato de Dios, el altar se rompió y la ceniza se regó conforme a lo que Dios había dicho. Eso es lo que siempre debe entender un siervo de Dios, sea predicador, sea pastor, sea profeta. Si se va a comprometer a colocar la palabra de Dios, debe pedir que sea una palabra venida de Dios, para que la palabra se cumpla. Porque si la palabra no se cumple, el tal es presuntuoso, dice Dios. Verso 6. Entonces, respondiendo el rey, cuando el rey Jeroboam vio todo esto, que el altar se rompió, que la ceniza se regó y que tenía un brazo tieso con el que había señalado al varón de Dios, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. El inconverso reconoce, no dijo orémosle a nuestro Dios, dijo te pido que le ores a Jehová tu Dios. Cuando vio que el varón de Dios tenía todo el respaldo de Dios, entonces le ruega y le dice: órale a Jehová tu Dios. No dice orémosle a nuestro Dios, sino órale a Jehová tu Dios. Y ora por mí para que mi mano sea restaurada. Y le dice, le suplico, le dice el rey al varón de Dios, que ore por mí a Jehová tu Dios para que mi mano se me restaure. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Aquí empezamos a ver que el diablo engaña a las personas. El título de hoy es: tengamos cuidado, el diablo nos puede engañar. El diablo te va a engañar. De hecho, la palabra diablo en griego significa el engañador. Siempre va a poner acechanzas, siempre va a tergiversar, siempre va a disfrazar la verdad. Jesús es la verdad y la vida. El diablo es la mentira, el diablo es el engaño, el diablo es lo falso. El diablo es el disfraz. Por eso a veces cuando me preguntan por qué no me gusta que los jóvenes se hagan tatuajes, porque el tatuaje muestra un disfraz, algo que no es real, algo que no es de Dios. Entonces el diablo va a tratar todos los días de engañarte, de cambiarte la versión de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos. Ya vamos a ver algunos 2 o 3 ejemplos. Pero la Biblia está llena de cómo el diablo cambia la información o lo que Dios nos dice para llevarnos a perder. El diablo se regocija, se goza cuando nosotros perdemos, cuando a nosotros nos va mal, cuando a nosotros fracasamos, cuando no nos salen las cosas bien, cuando estamos enfermos, cuando estamos debilitados, cuando no hemos triunfado. Ese es el gozo para el diablo. Pero cuando nosotros vencemos, cuando Jesús está con nosotros, cuando somos más que vencedores, entonces el diablo sufre y se revuelca allí en el infierno. Aquí este joven profeta de Dios había recibido un mandamiento de parte del Señor. El mandamiento era exacto.
El mandamiento que Dios le dio era que profetizara contra el altar del diablo. Era que dijera una palabra exacta contra una obra de Satanás. Pero el joven empieza a hacer cosas que Dios no le ha mandado, porque su corazón se había deslumbrado con el mundo. Tal vez este joven, porque la Biblia dice que era un joven varón de Dios, un joven profeta, tal vez este joven se deslumbró al estar delante del rey. Para él fue algo increíble. Y miren lo que empieza a suceder en el corazón. Una persona me preguntó y me dijo: Pastor Carlos, dichoso usted, bienaventurado usted que tiene a Dios de su lado, que puede contar con Dios en todo momento. Y esta pregunta o esta frase que me hicieron me hizo pensar en que sí, obviamente es una gran bendición, es lo más maravilloso que existe tener a Dios de mi lado. Contar con Dios me da la absoluta garantía de que aunque caiga, Dios me va a levantar. De que aunque fracase en algo, Dios me va a poner arriba. De que Dios me va a llenar de sus bendiciones, que Dios me fortalece, que Dios me guarda, que Dios me protege. Y tengo una sensación en mi corazón maravillosa de que Dios es mi Padre y Él cuida de mí. Qué precioso eso. No lo cambiaría por nada. Estar en la presencia de Dios no tiene ningún precio. No lo cambiaría por todo el oro del mundo, ni lo cambiaría por nada. Gracias a Dios si me da todo el oro del mundo, pero seguiré buscando su presencia. Aun cuando sea 1 minuto o 5 minutos o 1 hora o 10 horas, lo que sea. Es lo más maravilloso que existe. Pero también caí en cuenta que algunas veces he fracasado porque he intentado cambiar el mandato de Dios. Dios me da una instrucción específica y nosotros queremos agregarle o quitarle a esa instrucción. No me refiero a la doctrina, no estoy hablando de la doctrina. La doctrina de nosotros es sana, apegada a la Biblia. Estoy hablando de mandamientos específicos del vivir diario, de lo que Dios hace con nosotros día a día, como le pasó a este joven profeta. Vemos que un buen día tal vez él estaba orando, buscando la presencia de Dios, este joven, y viene una palabra de Dios y le dice: joven. Y viene una palabra de Dios y le dice: joven, vaya allí al palacio del rey, donde el rey Jeroboam está ofreciendo sacrificios a los demonios, y háblele al altar y dígale: altar, en unos años vendrá un hijo de David que se llamará Josías, y que él establecerá la Pascua de Dios otra vez. Y dígale: esta será la señal, el altar se romperá y la ceniza se regará, para que vean que viene de Dios. Y el joven llegó allí al palacio, y cuando tal vez él era pobre o tal vez su condición era, tal vez no había visto todo lo que había en el mundo de esa época. Y llega allí al palacio del rey y se deslumbra con las vestiduras, los pisos de mármol, las cosas tan lindas que había. Y su corazón empezó a nublarse. Y el Espíritu Santo nos dice en esta mañana:
Porque a veces le preguntamos a Dios y le decimos: Señor, es que no escuchas mi oración. Y Dios dice: sí escucho y te he mandado a hacer alguna u otra cosa y no lo has cumplido. Porque el corazón está enceguecido. El corazón se cierra, se tapa con los deseos. Y entonces el joven empieza a deslumbrarse. Y cuando al rey se le secó el brazo, tal vez era un plan de Dios para que el rey entendiera que no hay nadie más poderoso y más grande que Dios gobierna sobre todo. Y entonces le quedó el brazo extendido y la mano le quedó seca. Cuando el impío está en aflicción, entonces trata de buscar al cristiano para que le ayude. Cuando no está en aflicción, lo juzga, habla mal de él, se burla del cristiano. Pero cuando le llega la aflicción, cuando le llegan las difíciles, entonces empieza a decirle al cristiano: ayúdeme a orar, ore por mí. Pero no dijo: venga, oramos los dos, sino manda al siervo de Dios a que ore. Si el joven no se hubiera dejado deslumbrar tan fácilmente, le hubiera dicho: no, rey, empiece a buscar arrepentimiento, arrepiéntase delante de Dios de su pecado. Pero el joven lo que hizo fue que corrió y le oró a Dios, empezó a clamarle a Dios. El varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes, porque Dios honra su palabra y honra a sus siervos. Entonces Dios le devolvió la salud a ese rey, aunque no lo merecía. Volvió a restaurarle el brazo. Pero ya el joven había fallado. Si el joven hubiera sido firme, con un carácter de Dios, con un corazón firme, no había orado por el rey. Le hubiera dicho: rey, arrepiéntase de su maldad y de su pecado, y Dios tendrá misericordia de usted. Pero el joven empezó a ver que Dios lo respaldaba, que lo que él había hablado se estaba cumpliendo al pie de la letra, y su corazón empezó a entenebrecerse. Por eso la Biblia dice: el que anhela servirle a Dios, el que anhela obispado, buena obra desea, porque puede contar con Dios en todo momento. Pero hay un problema. Pero la Biblia dice allí en Timoteo: no debe ser un neófito, o no debe ser una persona nueva, o no debe ser una persona que no haya sido machacada, para que su corazón no se envanezca, no se llene de vanidad, no se tape él solo, porque Dios lo está usando. Que eso fue lo que le pasó a este joven. Y entonces ora a Dios y Dios le restaura el brazo al rey. Entonces el corazón por dentro de este joven siervo de Dios estaba lleno, envanecido, lleno de presunción y de orgullo. Verso 7. Y el rey, en cambio de decirle al varón de Dios: vamos a orar, démosle gracias a Dios que me sanó, ahora sé que Dios es el Dios verdadero, Jesucristo es el Señor. Mire lo que sucede cuando uno se deja engañar del diablo. Hasta aquí ya han sucedido varios milagros. Primer milagro, que el profeta joven pudo llegar aquí a la presencia del rey Jeroboam y todo su séquito de demonios, de sacerdotes del diablo y todo eso. Segundo milagro, le habló al altar
y lanzó una palabra que venía de Dios, una palabra profética. Tercer milagro, se cumplió la señal. Cuarto milagro, se le secó el brazo al rey. Quinto milagro, el joven oró y el brazo del rey fue restaurado. Así por encima, en esto van 5 milagros. El rey le dice al varón de Dios después de ver esos 5 milagros. El propósito de Dios era que el rey y toda la gente se arrepintiera. Pero en cambio de eso, por un error de este joven profeta, ¿qué sucede? Le dice el rey: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un regalo, un presente. El rey dijo: hay que hacer fiesta, tremendo rumbón. No había nada de Dios. Su corazón seguía en el mundo y en la porquería del mundo. Verso 8. Pero el varón de Dios le contestó al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Dios le había dado una instrucción específica al siervo de Dios. Dios le dio una palabra exacta a ese profeta joven, a ese varón de Dios. La palabra era para él, porque la gloria de Dios tiene un precio. Porque cuando nosotros, los hijos de Dios, anhelamos el resplandor de la gloria de Dios, Dios pone una condición para probar nuestro corazón, para saber de que somos dignos de la lealtad a Él, que somos fieles a Él y a su palabra. Y entonces Dios le dijo al varón, le dijo al profeta: ve y le dices a ese altar que se va a destruir y que lo que ya vimos. Pero a ti te tengo que decir algo: no comas nada, no bebas nada, ni vuelvas por el mismo camino que fuiste. Era algo que Dios pedía, era una prueba para el corazón del profeta de Dios, del varón de Dios. La Biblia está llena de esos ejemplos. Cualquier parte de la Biblia, por ejemplo, en Génesis, Adán, Dios le dijo lo mismo. Adán caminaba con la presencia de Dios, podía hablar con Dios cara a cara, escuchaba sus pasos. Pero Dios le dijo: no comas del árbol que está en la mitad del huerto. Come de todos los demás árboles lo que quieras, pero no comas de ese árbol. Porque Dios siempre va a tener en nuestro corazón, para que nosotros sepamos que tenemos que tener un corazón firme, una fe firme, una plena convicción delante de Dios. Satanás se disfrazó de serpiente y engañó a Adán y a Eva. Le tergiversó las palabras. Y le dijo a Eva, Dios les dijo que no comieran de ese árbol porque van a ser iguales a él. Y Eva dijo: pues sí, eso no pasa nada. Y miró el fruto del árbol y dice la Biblia que era codiciable, o sea, era hermoso. Y Eva dijo: no, pues un bocadito, eso a quién le va a hacer daño. Y el bocadito dañó la vida de ellos y la vida de todo el resto de la humanidad, porque el plan de Dios no era que hubiera maldad. Otro ejemplo, puedo seguirles dando ejemplos, pero solo voy a decir 2 o 3. Otro ejemplo, Sansón, allí lo encuentran en Jueces capítulo 13.
La mamá de Sansón no podía tener hijos, pero un día Dios se le aparece y le dice: te voy a dar un hijo con una condición. Tu hijo será nazáreo. No dijo nazareno. Jesús es nazareno porque se crió en Nazaret. La palabra que emplea la Biblia en Jueces 13 es nazáreo. Nazáreo significa apartado para Dios, exclusivo para Dios. Y el Señor le puso una señal y dijo: durante toda su vida, desde que nazca hasta que muera, no tomará vino nunca. Y además de eso, no se podrá cortar el pelo jamás. Esa era una nota, una palabra que Dios le había dado allí a Sansón. Pero el diablo se disfrazó y apareció la Dalila y empezó a jugar. Y él empezó a jugar con lo que Dios le había dicho. Y Dalila le decía, Dalila, una mujer hermosa, le decía: revélame tu secreto. Y Sansón decía: pues no sé, si me amarran con una cuerda, pero se tocaba el pelo. Con el pasar de los días, traicionó a Dios y le reveló que si le cortaban el pelo, él perdería su fuerza. Dalila le cortó el pelo y el castigo que recibió fue tremendo. Le sacaron los ojos y murió a los pocos días. Saúl, el rey Saúl, fue el primer rey de Israel. Dios lo ungió, lo tomó. Dice la palabra, él cuidaba ganado y cuidaba asnos y caballos de su papá. Y de allí lo tomó Dios y lo ungió por rey de Israel. Mandó al profeta de Dios y le echaron aceite, y el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y aún Saúl profetizó, conocía las cosas de Dios. Un día Dios le dijo: Saúl, ve y destruye a Amalek, porque Dios lo sabe todo, lo presente, lo pasado, lo futuro. Dios lo sabe todo. Dios sabía que los amalecitas, años después, 500 años después, iban a borrar a Israel de la faz de la tierra, o eso querían hacer. Entonces Dios le dice a Saúl: ve y destruye a Amalek, no dejes vivo a nadie, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni ganado, ni nada. Pero Saúl dijo: uy no, pero ¿cómo? Ahí hay un ganado que está gordo, unos bueyes que están muy buenos, hay oro. Y de paso dejemos vivo al rey. Y dejó vivo al rey Agag y a toda su familia. Eso pasa porque a veces las personas queremos ser más sabias que Dios. Queremos ganarle a Dios y mejorarle el plan a Dios. Pero Dios dice: haz esto. No dice que haga más ni que haga menos. La obediencia a Dios debe ser exacta, al instante y con gozo. Es lo que nos trae la bendición. Si yo intento hacer más de lo que Dios me mandó, estoy fallando. Que eso fue lo que hizo Saúl. Dijo: uy no, dejemos un ganado vivo. Cuando vino el profeta, le dijo a Saúl: ¿por qué no cumpliste la orden que Dios te dio? Y Saúl dijo: yo sí la cumplí, acabé con todo, no dejé sino ese ganado para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Y el profeta le dijo: Dios no se complace en esos sacrificios. Dios aborrece la rebelión. El diablo todos los días va a estar tratando de que tú cambies lo que Dios te ordenó.
El diablo te va a engañar porque si tú modificas o cambias lo que Dios tenía para ti, la instrucción específica que Dios te dio, vas a perder. Y Él se va a reír de ti. Por eso necesitamos tener el corazón iluminado por la presencia del Espíritu Santo. Vuelvo al pasaje que estamos mirando. Y entonces en el verso 8 el varón de Dios le dice al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa. ¿Dónde estaba ya el corazón del varón de Dios? El rey le había dicho: te voy a dar un regalo. Y el joven varón de Dios ya estaba pensando: me van a dar la mitad del reino. Pensó que estaba cumpliendo la misión de Dios por plata, por reconocimiento. Su corazón ya estaba henchido de orgullo, de soberbia, de presunción, y ahora anhelaba dinero. Lo mismo le pasó a Balaam, profeta de Dios, cuando Balac le dijo: venga y maldígame a Israel. Y Balaam dijo: pues no puedo, pero la plática sí me interesa. Uno tiene que examinar con exactitud qué es lo que quiere, porque Dios no va a dejar que nadie toque su gloria. Y el diablo va a engañarnos si nosotros lo permitimos. Y el varón de Dios empieza a revelarle al diablo los secretos y le dice al rey: es que Dios me dijo que no comiera pan, ni bebiera agua, ni regresara por el camino en que vino. Esa era una palabra para él. ¿Por qué tenía que soltársela al diablo? Porque su corazón ya estaba en el mundo. Porque su corazón, el corazón de este profeta joven, ya estaba anhelando lo del rey, ya estaba deslumbrado por las cosas del mundo. A veces Dios nos quiere bendecir y nos manda a hacer algo y nos dice: no digas la bendición hasta que no suceda. Cuando recibas la bendición, la proclamas al mundo dándole la gloria a Dios, pero no la digas antes, porque el diablo se la roba. Pero hay gente que no puede tener la boca cerrada y empieza a hablar antes de que le suceda la bendición. Verso 10. Regresó pues este siervo de Dios, este joven profeta, por otro camino, o sea, obedeció, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Sí obedeció, pero su corazón estaba allí con el rey. Mientras iba caminando, él iba pensando: uy, quién sabe qué me iba a regalar ese rey. Ese rey estaba pero lleno de dinero. Alguna buena ofrenda me iba a dar o algo. Verso 11. Entra el diablo en escena. Bueno, ya había ahí los sentimientos de este joven profeta. Ahora el diablo se va a aprovechar de ellos. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Viejo, malo, dañado, mentiroso, usado por el diablo, liviano, envidioso, mundanalizado, seductor del pecado, sin misericordia, pero se hacía llamar viejo profeta. No tenía nada de Dios, pero Dios lo usa porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero ya no le servía a Dios. Por eso la Biblia dice un viejo profeta. El mayor problema que tenía ese viejo profeta es que ya estaba totalmente mundaneado, olía a feo.
¿Por qué lo sabemos? Porque siendo profeta y viendo que el rey llevaba a todo el pueblo a adorar demonios, 2 becerros de oro, jamás se opuso. Le gustaba la vaina. Estaba de acuerdo con ese rey. Jeroboam nunca dijo: Dios dice así. Ay de nosotros, la iglesia de Cristo, cuando nos acostumbramos al mundo y compartimos con lo del mundo y vamos en contra de Dios. Ay de nosotros, la iglesia de Cristo, cuando no levantamos nuestra voz para decir: Dios dice así. Hoy en día todo el mundo, los medios de comunicación comprados por el diablo, las ondas del aire que son de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, todo internet, toda la información. Ay, no, es que a los homosexuales hay que aceptarlos. No, Dios no dice eso en su palabra. Y hay algunos que inclusive han querido hacer iglesias y pastorear para personas homosexuales. Dios ama a las personas, pero no ama el pecado. No consiente con el pecado, no trascinge con el pecado. Este rey, este profeta viejo transigía con el pecado, estaba de acuerdo con ese rey. Le parecía la maravilla que el rey hiciera rumbas y fiestas cada rato y le presentara allí a esos 2 becerros de oro, a esos demonios. Al cual vino su hijo, o sea, el hijo del profeta vino y le contó todo lo que el profeta joven, el varón de Dios, había hecho aquel día en Betel. Y el viejo se llenó de envidia y dijo: ¿verdad? ¿Cómo Dios lo va a usar así? ¿A mí por qué no me ha usado? ¿Verdad? Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Ahí se acabó ese viejo de revolcar, porque le dijeron, y el rey le ofreció al profeta joven un regalazo tremendo. Yo creo que era un carro nuevo, un BM nuevo, modelo 2021, una maravilla. O yo creo que era un cheque por muchos ceros, más de 6 o 7 ceros y un 1. Eso era una vaina impresionante. El profeta viejo, como era un demonio que no oraba, se llenó su corazón de envidia, de egoísmo, de maldad. Y de inmediato dijo: yo tengo que hacer caer este pobre tonto al joven. Y le preguntó a sus hijos por qué camino se fue el profeta joven, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Verso 13. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina o debajo de un árbol. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y el varón de Dios o el profeta joven le contestó: sí, yo soy. Otra falla. Como el corazón del varón de Dios, del profeta joven, se quedó con el rey, aunque su cuerpo iba de camino, su corazón se quedó con el rey. Como lo que predicamos hace 8 días acerca de la mujer de Lot. Mientras caminaba, iba mirando para atrás, anhelando el mundo. Entonces se sentó debajo de un árbol. El mandamiento de Dios era: vaya, háblele al altar, dígale lo que le mando a decir y váyase por otro camino. No reciba ni pan ni agua. Pero él había quedado prendado de las cosas del mundo y entonces se sentó debajo de un árbol a pensar. Más adelante
cuando Dios nombra a otro rey que se llamaba Jehú, que destruyó a toda la maldad, también mandó un varón de Dios, pero le dijo: unja al rey y salga y corra. Ese sí lo hizo. Entró y le dijo al rey: tengo una palabra que decirte, Dios te unge como rey. Le derramó aceite y salió de una. Porque las cosas de Dios deben ser al instante y ya, rápido. Pero como tenía el corazón ahí en el mundo, se sentó debajo de un árbol. ¿Qué hubiera pasado si cumple la palabra de Dios y se va derecho a su casa, a su iglesia donde estaba? No le hubiera pasado nada. Pero se sentó debajo de un árbol y el viejo, lleno de maldad, lleno de Satanás, le llegó ahí junto y le dijo: ¿usted es el siervo de Dios? Y dijo: sí, yo soy. Verso 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Verso 16. Claro, lo invitó a comer pan para hacerlo caer, porque ya los hijos habían escuchado que el profeta joven le había revelado el secreto al rey. Fue que Dios me dijo que no comiera pan. Entonces el viejo dijo: lo voy a hacer caer. Viejo lleno de maldad. Verso 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Me imagino la cara que estaba haciendo. Fue que Dios no me deja. Yo sí quiero, pero Dios no me deja. Verso 18. El viejo le dijo mintiéndole. Mire, la misma Biblia dice mintiéndole, hijo del diablo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió a comer con él y comió pan y a su casa y bebió agua y cayó. A veces nos deslumbramos por personas que hablan bonito y que dicen conocer la Biblia y que mencionan algunos versículos de la Biblia y hablan con elocuencia y autoridad, y nosotros nos deslumbramos y cambiamos la doctrina que Dios nos ha dado. Pero Pablo fue muy enfático en la palabra de Dios y dice: si alguno les enseña otra cosa, sea anatema. Y cambiamos lo que Dios nos ha dado por otra cosa que alguien viene y nos dice, un profeta viejo. No es que esa persona lleva como 20 años en el evangelio y le ha ido muy bien. No, yo hago lo que esa persona me diga. No, pero eso no fue lo que Dios tenía para ti. No importa, pero yo hago lo que ese dijo. Caemos. Porque el diablo nos engaña. Verso 20. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta viejo que le había hecho volver. Y clamó o le dijo al varón de Dios, al joven que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, tu castigo será: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Que para los israelitas era el peor castigo, ser enterrado por ahí en un hueco cualquiera. Así actúa el diablo siempre. Lo incita a pecar y después lo acusa. El viejo le mintió, lo engañó, le dijo que él también era siervo de Dios y que un ángel le había hablado. Y cuando ya lo vio que había comido, le dijo: Dios dice: tu castigo será que vas a morir y no serás enterrado en el sepulcro de tus padres. Tremendo. Tremendo eso. Como el corazón del joven estaba atrás por allá en el mundo, pensando en las porquerías del mundo, del rey, de la fiesta, de lo que dejó, tampoco
tampoco se arrepintió, tampoco buscó a Dios en arrepentimiento, sino que cuando había comido pan, dice el verso 23, y bebido, el que le había hecho volver, o sea, el viejo, le ensilló el asno. Verso 24, y yéndose, le topó o le encontró un león en el camino y le mató. Así de sencillo. Dios mandó un león y el león lo mató. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo maravilloso de esto es que aún los animales hacen exacto. Es que el Espíritu Santo es tan maravilloso que nos muestra. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde estaba el viejo profeta, donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, o sea, el viejo dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Ahora se burla, dice: fue rebelde al mandato de Dios. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos lo ensillaron. Verso 28, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. ¿Qué hubiera hecho un león si tiene un burrito al lado? Pues mata al burro. Es lo más natural, es la naturaleza, es lo que hubiera hecho el león. Pero como era una orden de Dios, el león mató al profeta joven, pero no le hizo daño. Estaba acostado junto al burro. ¡Qué increíble! Porque Dios nos quiere enseñar que toda la naturaleza, los animales, las plantas, todo ser vivo obedece a Dios con exactitud. Solo los seres humanos somos rebeldes y tercos. El profeta viejo vino y encontró al león y al asno al lado del cuerpo del muerto, del profeta joven. Verso 29, y no había dañado al asno ni nada había pasado. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y para enterrarle. No más, si usted estuviera en un camino y se encuentra un león, le hubiera dado miedo. ¿Qué haría el profeta viejo para espantar al león? Verso 31, verso 30, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endechó, estuvo llorando y diciendo: ay, hermano mío. Lo llamaba hermano porque juntos fueron tercos y desobedientes a Dios. Después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios, y poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces, o sea, la palabra profética por palabra de Jehová, contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes del diablo en los lugares altos entre el pueblo, y quien quería lo consagraba para que fuese a los lugares altos. Por esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra toda la casa de Jeroboam. A nosotros nos toca estar pendientes de lo que Dios nos habla. Este es un caminar día a día.
No puedo decir, es que Dios me habló hace un año, Dios me habló hace 6 meses, Dios me habló la semana pasada. Sí, ayer ya pasó, pero día a día tengo que estar en la presencia de Dios para saber con exactitud lo que Dios quiere. Es deber de nosotros permanecer en oración y leyendo la Biblia todos los días. La fe no tiene vacaciones. Ay, qué pereza, hoy no quiero orar. Cuando no oramos, el diablo nos va a engañar. Es deber del cristiano no dejarse arrastrar de vientos extraños ni de fábulas viejas, dice la palabra. No cambiar la doctrina, dice allí en Gálatas, que Dios nos dio. El Dios que amamos nosotros es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. La unción que hay para nosotros es la que Dios nos dio a nosotros. Cuando cambiamos sin que Dios nos haya mandado, vamos a caer porque hemos sido engañados por el diablo. Tengo que estar seguro cada día, mantener mi fe, tener la plena convicción. ¿Por qué las personas se mueven con facilidad? Porque no tienen convicción plena. Porque no está convencido de Dios, de lo que Dios le está dando, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Entonces empieza a buscar dónde entretenerse, empieza a buscar dónde sentirse bien. Pero cuando uno se siente bien, como se estaba sintiendo el profeta joven, el diablo lo engaña. Siempre va a mandar un viejo profeta a que lo tergiverse, a que lo enrede, a que lo cambie. No es donde me sienta bien, es donde Dios me mandó y hacer qué, con exactitud. Debo tener plena convicción de lo que Dios me dice. Eso es creer, estar absolutamente convencido, tener la seguridad de parte de Dios. Si no la tengo, no estoy en nada. Incline su rostro. Padre, en esta mañana, Señor, te pido perdón porque me he dejado engañar, porque mi corazón ha estado anhelando el mundo y las cosas del mundo. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos ha engañado el diablo disfrazado de profetas viejos. Porque no hemos tenido esa convicción plena, Señor. Porque hemos sido livianos con las cosas de Dios. Las tomamos como un juego, como si nada. Solamente para satisfacer nuestros deseos, nuestros sentimientos. Pero nunca pensamos en lo que Dios quiere. Te pedimos perdón, Señor. La iglesia hoy sufre, y sufre bastante, porque ha puesto su corazón en lo que siente, no en lo que cree. Pero el justo por la fe vivirá. Perdón, Señor Jesucristo. Llévanos a arrepentimiento, Señor, en esta semana. Que busquemos tu rostro de verdad, para no dejarnos engañar del diablo y de profetas viejos y de cosas así, Señor. Ten misericordia, oh Dios. Hoy volvemos nuestro corazón a ti. Ten misericordia, Señor. Perdona nuestra debilidad.
Perdona, Señor, porque el corazón inclinado al mal en todo tiempo. Perdona porque cuando tú nos has mandado algo queremos cambiar lo que tú nos has dicho. No te respetamos. Perdón, Señor. Perdón, Señor Jesucristo. Hoy venimos ante ti, poderoso Dios, buscando tu rostro. Hemos querido satisfacer nuestros deseos, lo que sentimos, buscar lugares donde nos entretengan, donde nos sintamos bien. Pero tú tienes una misión para cada uno, Señor. Tú quieres usarnos como instrumento de bendición, de salvación para muchas personas. Alabamos tu santo y glorioso nombre en este día, Señor. En el nombre de Jesús, a quien es toda la gloria. Amén y amén. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice la palabra: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100% y le bendijo Jehová. Y cosechó aquel año 2021 al 100% y le bendijo Jehová. Y se enriqueció el varón y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Gracias, Señor. Gracias porque tus promesas son fieles. Hoy renunciamos al amor al dinero. Gracias por cada bendición que tú nos das. Gracias porque, Señor, es el deseo de tu corazón que nosotros estemos enriquecidos, que estemos bien, Señor. Pero hay que sacar el amor al dinero del corazón. Gracias, Padre Santo. Señor Dios Todopoderoso, recibo tu bendición en este año. Este es el año de mi bendición. Este es el año 2021, el año de la vida y del Espíritu, Señor. El año donde las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Gracias, Señor. Tú nos has dado vida y vida en abundancia. Este año 2021, Señor, tu bendición es abundante sobre mi vida y se cumple tu plan conmigo, Padre Santo. Esta semilla que sembramos en Señor, en este lugar es multiplicada al 100% conforme a tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.